Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Hola, ¿qué tal? Y sí, es un poema de él, del gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Pero antes de ir de lleno con la novela Fabla Salvaje, conoceremos aspectos importantes sobre la vida de nuestro gran poeta peruano César Vallejo. Yo, tu amigo Jorge Medina, los invita a ponerse cómodos y a disfrutar de estos minutos de cultura. Biografía de César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Sus padres, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre trabajador, además pacificador, y doña María de los Santos Mendoza, hurrionero, madre abnegada a su hogar, tuvieron 11 hijos, siendo César Vallejo el menor de todos. Vallejo estudió sus primeros años en el Colegio 271 de Santiago de Chuco. Luego continuó educándose en el Centro Educativo San Nicolás y culminando la secundaria en 1909. Transcurría el año 1910, se inscribió en la Casa Nacional de Estudios Superiores de Trujillo, en la Escuela de Filosofía y Humanidades. Debido a su situación económica, se vio obligado a abandonar sus estudios universitarios. Ya en 1911 viaja a Lima, se inscribe en la Escuela de Medicina de la Academia San Fernando, dejando nuevamente sus estudios por razones económicas. En 1913 él vuelve a Trujillo a finalizar su carrera universitaria, llegando a graduarse allá por el año de 1915 con su tesis Romanticismo en la poesía castellana. Una de las etapas más nostálgicas fue la pérdida de su madre, que significó un episodio funesto de su vida, solo llevándose el gran recuerdo de una persona humilde, llena de amor y ternura, y en honor a ella le dedica estrofas y poemas. Posterior a ese hecho, él regresa a Santiago de Chuco, asistiendo a la festividad del patrón del pueblo, donde lo involucran delictivamente, llegando a purgar condena por algo injusto. Dentro de su bagaje de obras se encuentra una de sus novelas cortas, Fabla Salvaje. En esta obra el autor describe las creencias, costumbres y supersticiones de un pueblo. Capítulo 1. Balta Espinar despierta y restregándose los adormilados ojos se dirige hacia la puerta. Cae en el corredor, recogió un pequeño espejo, se vio dentro, se estremeció de repente. Ese espejo se hizo añicos en la acera arriba. Por todas partes parecía haber alguien siguiendo a Balta después de que llegó a casa, contándole a su joven esposa Adelaida lo sucedido, y luego agregando la voz de una gallina que era señal de mala suerte para ellos, como también el espejo que estaba roto. Capítulo 2. Adelaida es una criada que siempre está ocupada con las tareas del hogar. Un día, Balta salió temprano de casa. Su esposa estaba agotada por tantas cosas. Corrió a su corral y sacó al rayo y lo ató. En la cómoda terraza traje unas tijeras, cantando un hermoso yarabí con una linda y dulce voz, que es muy agradable para cualquiera que pueda escuchar. De repente vino Balta y le preguntó: ¿qué haces? Al verlo, sonrió y terminó de hablar. Balta se conmovió mucho al ver esta escena, diciendo que una mujer tan pequeña tenía una sonrisa dulce, y la miró con entusiasmo. Capítulo 3. Fabla Salvaje. Balta
vivía atormentado por lo sucedido con el espejo. Mientras estaba en su lecho descansando, Adelaida lloraba desconsolada por la gallina que cantaba, ya que en ello reposaba la costumbre de las supersticiones. Al llegar la mañana, Balta se dirigió al mercado para comprar un espejo. Mientras regresaba a su casa, se miró en él, sintiéndose más tranquilo. En tanto reposaba sobre un viejo alcanfor, mirándose en el espejo largo tiempo. Llegaba su suegra, quien le preguntaba sobre el trabajo que había de hacer en la chacra, que era el recojo del trigo. Entre tanto, la gallina comía el trigo lavado que tenían tendido en el piso, que se secaba con la luz del sol. Rememorando aquel mes de septiembre, donde Adelaida le dijo que no podía realizar más labores pesadas, y mostrándole con gestos y tierna mirada el hecho de que serían padres, se unieron en un tierno abrazo paternal, para que en ese entonces tenía aproximadamente 2 meses de gestación. Esto fue causa para que volviera Balta la extraña coincidencia de todo lo que estaba sucediendo. Estando en su chacra, mientras le da de beber a su ganado, y este bebía a su vez, dio brincos, temblándose y golpeando un tierno tallo de alcanfor, buscando a quien hallar a su alrededor. Había crecido como un animal racional, el cual era bárbaro, mas no suspicaz. Desde que aquel día que le sucedió por segunda vez la imagen reflejada en la fuente, Balta vivía preocupado. Al transcurrir los días, Balta se tornaba más taciturno y sombrío, el cual había tomado una vaga fobia por los espejos. Lo extraño de todo era que no tenía participación alguna Adelaida. Sin el más mínimo conocimiento, Balta volvió a sentir miedo, trasladándose a la cocina, corriendo como si alguno lo persiguiera, conversando entusiasmadamente con su esposa, como queriendo aturdirse por lo sucedido. Capítulo 5. Fabla salvaje. Balta caminó hacia su habitación, después volvió a salir de ella. En ese momento tropezó con una madera, quedando inmóvil. Llevaba un espejo en una de sus 2 manos. Poco después se miró en el espejo por unos segundos y por un instante quedó asombrado. Balta tenía la sensación que alguien lo seguía. Intentaba recordar con claridad la imagen que vio en el espejo. Se esforzaba y no pudo lograrlo. A partir de ese momento empezó a tener sentimiento de celos de su esposa Adelaida, y cada vez que retornaba a su pueblo sentía una extraña percepción, lo que solo generaba distanciamiento de su esposa. Capítulo 6. Adelaida, la esposa de Balta, no esperó que le pasara algo extraño en aquel preciso instante, pues se sentía profundamente enamorada de su esposo. Adelaida aún no podía darse cuenta que su esposo Balta tenía un comportamiento distinto y ya no era el mismo de antes. No conocía razón alguna del por qué se encontraba en esa incómoda situación. En su preocupación solo quería encontrar una respuesta y deseaba conocer el porqué del comportamiento extraño de su esposo. Al regreso de su viaje en páramos, por la tarde, Adelaida esperaba con muchas ansias poder conversar con Balta, y en ese momento lo primero que pudo expresar fue la siguiente interrogante: ¿dónde has estado? Pregunta a la que no obtendría ninguna respuesta. Balta está obsesionado por los celos que le increpa Adelaida. Con actitudes negativas, fue honesto con su esposa y la acusó de que la engañaba con otra persona. La llevó a la casa del pueblo y la hizo que se vista de luto. Entrando en discusiones y suplicios entre ambos, al amanecer del día siguiente dejó dormida a Adelaida y él se fue al campo. Y sentado en el precipicio contempló la naturaleza y sintió una calma.
al acercarse más al precipicio, percibió un roce